¿Cómo está? Hola Raúl, ¿cómo te va? Bien, bien, estamos acá con Ligia Acosta, ministro, y estábamos viendo lo que pasó en la sesión del Pleno. Realmente interesante el intercambio así de posiciones, muy de ambos lados, digo, ministro. Sí, no, a ver, es mi línea histórica de conducta y argumento. Yo creo que las autoridades públicas, cuando tomamos decisiones, tenemos que justificar nuestras decisiones. No puede ser nunca producto de mi mera voluntad, sin ninguna regla previa. Tiene que haber una regla general para que en este caso, los administrados o los justiciables, los ciudadanos sepan a qué atenerse. Porque si actuamos sin ninguna regla general previa, esa es la anomia. Y eso implica inseguridad, porque si vos no sabes, Raúl, en qué caso el juez te puede sancionar y en qué caso no te puede sancionar, entonces vas a vivir en un estado de inseguridad permanente que es absolutamente contrario a un estado constitucional de derecho. Por eso es que, repito, tenemos que tratar a los casos iguales de manera igual. Y en, Pero esa no es una postura que sostengo ahora que soy ministro. Históricamente sostuve eso en todas las funciones que me ocupo desempeñar. y en este caso, ministro, van a hacer eso porque es una interesante idea también saber hasta dónde puede llegar, porque ocurre muchos casos en donde yo recuerdo a un juez, incluso un profesional en un escrito le llamó burro así. Evidentemente la intención era que se inhiba, el juez no le hizo caso y siguió, ¿verdad? Pero si son reiteradas las conductas, como usted mismo dijo, realmente si Claro. sanciona va a ser una A ver, venganza. mira, este caso es un caso muy claro. Son reiteradas las ofensas, fueron reiteradas las ofensas, fueron objetivas. La jueza inclusive pidió la sanción al Consejo de Administración de la circunscripción y es solamente en relación a esa profesional es que tiene esa actitud la jueza, porque también sería diferente si tuviera la misma actitud con todo el mundo. Y no es así, es solo en este caso, solo en este caso. Por lo tanto, el problema es que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que la vida es blanco y negro y las cuestiones son por sí o por no y que las respuestas son absolutas, las verdades son absolutas y sin embargo no es así, hay que ir analizando cada situación y las verdades son siempre aproximadas. Hay grados, hay que entender que existen gradualidades que hay que considerar porque la vida la vida es compleja, la vida es prosaica. Entonces, vos tenés que ir sabiendo que no todos los casos en principio son iguales. No existen verdades absolutas, no podés decir en todos los casos que se inhiban los jueces y eso está mal. O en todos los casos en que alguien ofende a un juez, el juez no debe sentirse afectado. Puede ser que se sienta afectado en esa circunstancia concreta, no sabes la historia personal de ese juez, a lo mejor lo trató de una manera que él asocia, por ejemplo, por darte un ejemplo, asocia a una situación triste que tiene con un hijo, con su padre, o sea, hay que entender esas situaciones. Y en este caso, no recuerdo dónde es la jueza, ella explicó y es solo con esa profesional, no es una conducta recurrente de la misma. Entonces me parece razonable escucharla, pero aún cuando se haya equivocado, Raúl, aún cuando se haya equivocado, tiene derecho a equivocarse y en todo caso se revoca su resolución o si no, no tiene sentido tener los recursos. Y además hay un principio muy fuerte que dice que un juez no puede ser sancionado por su criterio, por su interpretación, porque entonces, si uno lo sanciona por su interpretación, ya no tiene sentido, ya no va a poder interpretar nada.
va a ser una especie de cajero automático que en vez de razonar, escupe. En vez de razonar, regurgita como hace la inteligencia artificial. Y nosotros necesitamos jueces que tengan libertad, tengan la tranquilidad, la autonomía suficiente para poder interpretar nuestras leyes y adaptarlas a las circunstancias que se presentan en la vida social cotidiana. Y ese... Si no tiene sentido. Si no pongamos un robot, una inteligencia artificial ahí, y que resuelva todos los casos como si fueran iguales. Realmente. Y de este lado, la Corte debe ser muy clara. O sea, vamos a empezar a suspender a todos aquellos que se inhiban y después se demuestre que su inhibición no ha sido bien fundada. Ya entonces, y en ese sentido, si eso es así, ya no tiene sentido los recursos. Es cierto. Solamente hay que ir a ver si la inhibición estuvo bien fundada o no. Si no estuvo bien fundada, sancionarse al juez, o lo despedís, o lo destituís, o en el mejor de los casos le suspendés sin goce de salario, de manera inconstitucional también. Eso, 2 puntos, ministro. Sí, para mí por lo menos eso realmente está mal que lo suspendan sin goce de salario. Pues, ¿y cómo va a mantenerse? Tiene que pagar la ANDE, la ESAP, tiene que comer. ¿Cómo va a ser? Ese es el argumento práctico, es el dato social. Pero más allá de eso, es elemental. Yo te pido que llames a cualquier constitucionalista, no llames de Paraguay porque, no sé, por ahí se sienten, no quieren contaminarse con el debate. A cualquier constitucionalista del mundo, preguntarle si uno puede aplicar una sanción que no está autorizada por la ley. Así nomás. En lo administrativo y en lo penal. Y uno puede aplicar una medida cautelar que no está prevista en la ley, ni mucho menos en la Constitución. Tanto en sede administrativa como en sede penal. ¿Y qué hace? Esto sí es elemental, como dice ese famoso personaje elemental Watson. Pero ministro, ¿qué hace entonces este juez que es sancionado con eso, que es inconstitucional? Plantea una acción de inconstitucionalidad y los mismos que le sancionaron van a estudiar. ¿Cómo te voy a decir? De los que ya hayan emitido opinión, ya no van a poder expedirse sobre el tema. O sea, si plantea una inconstitucionalidad, nosotros tenemos que inhibirnos. Y van a estar... Ya hemos opinado sobre el asunto. Realmente. Pero te repito, yo había dicho una vez, para ser lo más ilustrativo posible. Estos jueces suspendidos sin goce de salario están en peores condiciones que los esclavos. Porque los esclavos, por lo menos, tenían asegurada la comida. El dueño de los esclavos daban de comer a sus esclavos porque los necesitaban fuertes para realizar las tareas propias de los esclavos. En este caso, ni siquiera eso, porque el Estado les suspende y no le permite realizar otra actividad y no le permite cobrar su salario. Y ese, el argumento de que porque es grave supuestamente el hecho imputado no tiene nada que ver. Eso en todo caso la gravedad o no del hecho se evalúa al momento de establecer las sanciones y de graduar las sanciones. Si vos no estás autorizado, o lo mismo, un hecho sumamente grave que ocurra, que nos indigne a todos, que genere una reacción social, pero unánime, pero no está previsto, no está tipificado ese hecho como delito penal, un fiscal puede imputarlo, acusarlo, y un tribunal de sentencia no puede condenarlo a ese ciudadano por la aplicación del principio de legalidad. Pero esto es muy elemental, o sea, desde el primer curso de derecho uno va familiarizándose con estos principios. Doctor, inclusive en este caso hay gente que argumenta que le estamos pagando sin motivo, porque supuestamente está suspendido. Bueno, pero los que digan eso desconocen absolutamente los principios del juego, porque inclusive hay ministros que sostienen
que no se le puede pagar a alguien por trabajo no realizado. En primer lugar, acá no hay que juzgar conforme al código laboral, eso es derecho público. En segundo lugar, estamos hablando de personas que no trabajan porque el Estado les impide que trabajen, no se niegan a trabajar. Y en tercer lugar, la Constitución no habilita. Yo te pido, Raúl, yo sé que vos permanentemente lees la Constitución, lee la Constitución desde su preámbulo hasta el último artículo y a ver si incluidas las disposiciones transitorias de la Constitución, a ver en qué parte de la Constitución habilita eso. Eso nomás. No, no hay, realmente no hay. No, y no hay. No hay. Mira que yo digo, hay casos en que realmente uno en principio se da cuenta que la actuación del magistrado, la magistrada realmente es tremendamente irregular, reprochable, moralmente inaceptable, todo lo que vos quieras. Pero si la Constitución no te habilita a tomar un tipo de medidas, no podés tomar. O si no, es la anomia. O sea, y arbitrario también. Lo que estudiaron algo de sociología leyeron a Durkheim. Explicó lo que es la anomia. O sea, la falta de reglas en una sociedad, eso es matar la civilización. No hay convivencia civilizada posible sin reglas generales a las que atenerse en el comportamiento social. Y un último punto, ministro. Para mí que cuando un magistrado dice me inhibo por decoro y delicadeza, ya está argumentando ahí su inhibición. Lo que pasa es que el Código Procesal, si te dice en el artículo anterior a ese que estás mencionando, cuáles son las causales de inhibición que si las invocas tenés que explicar. Y después en el artículo se dice otra causal. Porque hoy expliqué, ahí tuve un error sintáctico en mi discurso, ahora aprovecho y corrijo. Uno puede de niño, por ejemplo, ojalá nunca pase a nadie, pero lastimosamente en la vida ocurren cosas horrorosas. Uno de niño pudo haber sido abusado por alguien y dejó pasar, o pasó, no que dejó pasar, pasó por esas cosas de la vida. Con el tiempo uno se hace magistrado y justo quien abusó de uno aparece con un expediente. Lo más probable es que no me sienta en condiciones de ser un juez imparcial. ¿Y por qué me van a obligar a explicar a la sociedad que voy a inhibirme por decoro y delicadeza? Porque eso a partir de un abuso que cometió en mi contra esa persona habiendo sido niño. Es un absurdo desde todo punto de vista. Justamente porque existe, inclusive en un caso, en un debate que tenemos en la Corte, yo cité a un autor norteamericano que habla precisamente del derecho al silencio. Hay casos en que yo tengo derecho al silencio, a no explicar cosas que tienen que ver con mi dignidad, con mi intimidad. Entonces el código me dice en ese caso, invoque decoro y delicadeza. Ahora, lo que dijo el ministro, dice, hay jueces que se acostumbran, no, una cosa, y eso caemos nuevamente a esa manera de razonar muy simplista que cree que en la vida todo es blanco y negro, o es verdad o falsedad. Hay grados. Si yo de 5.000 expedientes que tengo, en 4.000 me inhibo por decoro y delicadeza, bueno, ahí soy un disparatero, eso es otra cosa. Pero cada tanto, de repente aparece un caso en el que acá, en este caso, me inhibo por decoro y delicadeza, bueno, me tiene que respetar eso. Porque, repito, para eso, para proteger ese derecho al silencio, ese derecho a dejar fuera del escrutinio público ciertos eventos que hacen a mi dignidad o a mi intimidad, es que el código me dice, usted podrá en algunos casos invocar decoro y delicadeza. Pero imagínate lo que significa que del otro lado me dice, no, yo le impugno a usted, y dígame por qué usted acá invoca decoro y delicadeza. Yo entiendo, ministro, que ahí su colega
de repente aplica el Código Procesal Penal, más que, ya que en el civil está esto, pero no en el procesal penal. Y como estaba más acostumbrado también al Código Procesal Penal, por eso de repente pide Pero eso. es que esa es otra cosa que hay que abandonar. Hay principios que son generales. O sea, si vuelvo a mi mismo ejemplo. Si alguien abusó de mí habiendo sido, si alguien abusó de mí de niño, no me pueden decir, usted puede sentirse indignado e invocar de código de delicadeza si es civil. Pero si es caso penal, sí que no le puede pasar nada. Es absurdo. O sea, el ser humano es uno solo. Y si algo me indigna en lo civil, en lo penal. Si un evento provoca mi animadversión en contra de alguien, no puedo decir, genera animadversión en contra de Raúl en lo civil. En lo laboral y en lo penal no. Sí. ¿Sabes por qué te reí? Porque lo que decía hoy, el derecho es razonamiento práctico, no es metafísica. Entonces, con ejemplos prácticos se entiende muy bien y con ejemplos prácticos se demuestra a veces lo absurdo que resultan ciertas posturas. Sentido absurdo, común. en este caso. Realmente, en algunos casos creo que es sentido común. Ministro, y una última pregunta ya, para no abusar de su tiempo. ¿El caso Katia ya están los 9 o todavía? No sé, Raúl, no te quiero mentir. La verdad no sé. Como yo no soy presidente de la sala, no sé si ya está integrada la Corte. Faltaba un miembro. Sí, faltaba uno. Sí. Y bueno, ministro, le agradezco muchísimo su tiempo. Muy amable. No, al contrario, gracias a vos, Raúl. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.